Buenos días y que Dios les bendiga. Es un gusto que podamos estar juntos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos concedes para estudiar tu palabra. Te suplicamos que seas tú quien la grabe en nuestros corazones y que nos ayudes a atesorarla para el bienestar de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Escuchemos con atención la lectura del capítulo 1 del libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hace 8 días vimos hasta la parte en donde Noemí salía de su tierra. Y nos dice la escritura que cuando salió de su tierra, sus 2 nueras comenzaron a caminar con ella para volverse a la tierra de Judá. En esta narración, el verbo volver es un verbo muy importante, muy importante. El verbo volver aparece 10 veces tan solo en el capítulo número 1. Aquí tenemos las partes en donde aparece. En el versículo número 6, Noemí se levantó, dice, y regresó de los campos de Moab. Regresar en hebreo se dice shub. En el versículo número 7 nos dice, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. En el versículo número 8, Noemí dijo, volveos cada una a la casa de su madre. En el versículo número 10 leemos, le dijeron, nosotras iremos contigo. En hebreo la palabra es shub, o sea, nosotras volveremos contigo. En el versículo 11 leemos, Noemí respondió, volveos, hijas mías. En el versículo 12, volveos, hijas mías, e idos. En el versículo número 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto. En el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. En la lengua hebrea otra vez tenemos el verbo shub. Dice, no me ruegues que te deje y me vuelva de ti. En el versículo 21, Noemí va a decir, he vuelto vacía. Y en el versículo 22, la escritura va a decir, su nuera volvió con ella. Como ustedes se pueden dar cuenta, el verbo volver o regresar es muy abundante en esta narración, y en el capítulo número 1 aparece 10 veces este verbo. Ahora, es muy importante porque este verbo, el verbo shub, en hebreo significa
convertirse. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versículo 14, cuando el profeta le dice al pueblo: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, la palabra hebrea es shub, o sea, vuélvanse, hijos rebeldes, dice Jehová. Es la misma palabra que se utiliza en Jeremías capítulo 3, versículo número 1, en donde Dios le dice al pueblo: vuélvete a mí, dice Jehová, o sea, arrepiéntete. Es la misma expresión que tenemos en Isaías 10:31, en donde se dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Qué significa esto? Significa que en el pueblo de Israel iba a haber un pequeño grupito que iba a volver, pero no solo iba a volver a la tierra de Judá, sino que también iba a volver su corazón a Dios, iba a convertirse fuertemente a Dios. Y en la narración del libro de Ruth, volverse significa una conversión al Dios de Israel y una conversión a su pueblo. Es muy importante porque cuando nos dice que Noemí vuelve, no es solo un regreso físico, sino que ella también está regresando nuevamente a su Dios. Y cuando nos dice que Ruth vuelve con ella, pues no es solo un regreso físico, sino que Ruth estaba aceptando al pueblo de Noemí y estaba aceptando la fe de Noemí y al Dios de Noemí. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí entonces le va a decir a sus nueras que se regresen. Lo que llama la atención es que les dice que se regresen a la casa de su madre. La ley en Israel decía que cuando una muchacha se quedaba viuda, tenía que regresar a la casa de su padre. Sin embargo, aquí Noemí les dice que regresen a la casa de su madre. Quizá porque ellas no eran de Israel y eran moabitas, o quizá, como sostienen algunos comentaristas, es porque seguramente el papá de ellas también ya había muerto, y por esa razón siguen a la suegra, y por esa razón la suegra las manda a que se regresen a la casa de su madre. Les dice que el Señor tenga misericordia de ellas, así como ellas habían tenido misericordia de los muertos. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Les expresa el deseo de que Dios les conceda la oportunidad de encontrar un nuevo marido. Cuando dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, bueno, obviamente el marido de cada una de ellas ya había muerto, pero la expresión se refiere a que encuentren un nuevo marido. Después de eso nos dice que las besó para despedirse de ellas, y es muy conmovedora la expresión donde nos dice: y ellas alzaron su voz. Alzar la voz significa gritar, significa dar gritos fuertes, pegar alaridos. Y entonces ellas alzaron su voz, nos dice, y lloraron. Entonces era una despedida muy triste, muy dolorosa, todo lo que les había pasado y la manera en la que ellas tenían que despedirse, pues era algo de mucho dolor, y por eso nos dice que alzaron la voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas no querían regresarse y le dicen: nosotras volveremos contigo.
Como lo vimos hace unos momentos, esta expresión volver denota una aceptación del pueblo de Noemí, de la fe de Noemí y un seguimiento de las nueras hacia Noemí. Querían ir con ella de manera definitiva. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Pero Noemí las quiere hacer entrar en razón. Y por esa razón, esta expresión que leímos, volveos, hijas mías. La ley en Israel establecía lo siguiente: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. En este tiempo entonces, si un hombre moría, su hermano tenía que tomar a la cuñada como su esposa. Esta ley era algo muy común y es por eso que les va a decir Noemí que ella ya no tiene hijos que puedan ser sus maridos, ya no tiene hijos en el vientre. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Noemí reconoce su situación. En este versículo que nos acaban de leer, ella dice: yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, van ustedes a esperarse hasta que ellos sean grandes. Reconoce su situación, que ella es una mujer ya grande de edad, que ya no tiene esperanzas, que no tiene nada que ofrecer a sus nueras, y todo señala que lo mejor es que se separen. Eso es lo más viable, eso es lo más coherente y es lo que ella les dice. Noemí es una mujer muy honesta, les dice la verdad a sus nueras, las ubica en la realidad de la vida. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y luego nos va a decir otra vez que volvieron a gritar y se pusieron a llorar. Y Orfa definitivamente regresó, besó a su suegra y se regresó. Pero lo que llama la atención es que nos dice que Ruth se quedó con ella. Esta palabra, se quedó con ella, en hebreo significa se le pegó. De hecho, la Biblia Nácar Colunga traduce: y Ruth se abrazó a ella. ¿Qué significa esto? Significa que Ruth se le pegó fuertemente a su suegra, no la quería soltar, no la quería dejar ir. Esa palabra de pegarse en la lengua hebrea aparece en Job 19:20, donde leemos: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Y es la misma expresión que utiliza el libro de Génesis cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, de ese tamaño fue como Ruth se le pegó a Noemí. Parece ser que físicamente la abrazó y no la quiso ya soltar, pero también anímicamente decidió de manera definitiva quedarse con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Todavía Noemí
le vuelve a insistir para que se regrese y le dice: tu cuñada se ha vuelto. Cuñada, porque en la lengua hebrea no existe la palabra concuña. Por esa razón se utilizó esta palabra para designar el parentesco entre las concuñas. Nuevamente queda claro el sentido del verbo volver. Orfa se regresó a su pueblo y se regresó a sus dioses, y la invitación que le hace Noemí a Ruth es que ella haga lo mismo, que se regrese a su tierra y se regrese a sus dioses, porque Noemí, humanamente hablando, no tenía nada que ofrecerle. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Pero Ruth era muy aferrada, y Ruth le va a decir: no me ruegues que te deje. Y ese no me ruegues, Nácar Colunga y la Biblia de Jerusalén la tradujeron como no insistas. ¿Por qué razón? Porque Noemí no solo le pedía que se regresara, Noemí le rogaba que se regresara, o sea, le insistía fuertemente que por favor no la siguiera, le insistía fuertemente que se regresara a su tierra y se regresara a sus dioses. Pero Ruth le va a decir: no me ruegues, no me insistas, no me ruegues que te deje, no me insistas que te deje. Y la palabra dejar significa renunciar a alguien, significa abandonarlo. La expresión es conmovedora. Ya no me ruegues que te abandone, ya no me insistas que renuncie a ti. Y entonces le va a decir esta expresión que en la lengua hebrea se leería más o menos de la siguiente manera: donde andes, yo ando. Pero el verbo andar también significa un estilo de vida, una forma de vivir. Después le va a decir: donde vivas, yo vivo. Pero esa expresión de donde vivas literalmente dice: donde pases la noche, yo paso la noche. Luego le dice: tu pueblo, mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Estaba determinada Ruth a seguir con su suegra. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La expresión así me haga y aún me añada es una expresión que denota un juramento. Lo tenemos en el libro de Reyes 19:2, cuando el profeta Elías derrotó a todos los profetas de Baal, y después de eso el pueblo enojado linchó a los profetas de Baal. La reina Jezabel hizo un juramento y dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tú no estás igual que uno de ellos, le decía al profeta Elías. Y fue entonces cuando el profeta Elías salió huyendo de esta mujer, porque así me hagan los dioses y aún me añadan es un juramento muy fuerte. Y cuando Ruth dice: así me haga Jehová y aún me añada, se está comprometiendo delante de Dios a estar con su suegra, a ir con ella donde quiera que esté.
Solo la muerte hará separación entre las dos. Es un gran compromiso el que está estableciendo esta mujer delante de Dios. Se está comprometiendo a que va a estar siempre, se está comprometiendo a que va a aceptar el pueblo como su propio pueblo, y se está comprometiendo a que va a aceptar al Dios de su suegra como su mismo Dios. Y algo más, se compromete a que solo la muerte las va a separar. La palabra es Pérez. Solo la muerte nos dividirá. Qué interesante, porque es la misma expresión que se utiliza en el libro de Génesis cuando Abraham y Lot tienen diferencias porque sus pastores de ambos están peleando, y la expresión que le va a decir Abraham a Lot es que es mejor que nos separemos. Es esta misma expresión, es mejor que nos dividamos. Y es la expresión que se utiliza cuando al rey Belsasar se le dice que su reino ha sido dividido y ha sido roto. Las dimensiones son enormes. Esta mujer está comprometiéndose a que solo la muerte la va a separar de su suegra. Qué interesante, ¿no? Porque hoy en día hay personas que de todo se pelean, hasta de cosas mínimas, y hay quienes dicen, pues vamos a probar vivir juntos a ver si funciona, y mejor no nos casamos porque si algo no funciona, así ya nos separamos y cada quien sigue por su lado. Pero esta mujer tiene una determinación maravillosa para seguir con su suegra. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y por eso nos dice, no dijo más. Estaba muy resuelta. La expresión está en participio hipael. ¿Cómo sería esto? Pues sería como que una acción constante. El participio aquí nos denota una característica constante de la persona. Voy a poner un ejemplo. Cuando la Biblia dice no pondrás bozal al buey que trilla es un participio. Significa que este buey del que se habla a cada rato está trillando, constantemente está trabajando. No es un buey que se la pasa echado todo el día, no, es un buey que su característica es que es muy trabajador, está trabajando constantemente. O cuando dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, la expresión que convierte también está en participio. Significa que es una característica por excelencia de la ley de Jehová, convertir el alma. En eso la palabra de Dios es especialista. Es lo que está haciendo siempre y es lo que está haciendo constantemente, convirtiendo las almas. Entonces en este pasaje, en donde se dice que Ruth estaba muy resuelta a ir con Noemí, significa que constantemente estaba resuelta. No fue una llamarada de petate, no fue un pensamiento vago que le pasó por la cabeza, no fue una emoción, sino que realmente estaba completamente decidida y de manera constante a seguir a Noemí, a ser parte del pueblo de Noemí, a creer en el Dios de Noemí. Es una conversión en toda la extensión de la palabra, una conversión al Dios de Israel. Pero algo más, nos dice que estaba muy resuelta, y la palabra resuelta es la misma que se utiliza en Josué 1:9. ¿Se acuerdan de ese pasaje
tan conocido, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esta mujer se había envalentonado, esta mujer estaba decidida, estaba determinada a ser parte del pueblo de Dios y creer en Dios, viniera lo que viniera. ¿Qué podemos decir de la relación que se dio entre Noemí y Ruth? Fue una excelente relación. Esta forma de relacionarse superaría a cualquier libro de consejos sobre relaciones humanas. En primer lugar, la relación de Noemí y Ruth fue una relación basada en la verdad. Noemí le dijo la verdad a sus nueras: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué van a ir conmigo? Y es que ella sabía que no tenía nada que darles. Y una relación basada en la verdad indudablemente va a ser una relación mucho mejor que aquella en la que no se dicen las verdades. También es una relación consciente de las dificultades que se esperan. Ruth le decía: donde quiera que vivas, viviré. Y como vimos, esa expresión también significa: donde quiera que pases la noche, yo también la pasaré. Ella sabe que no va a ser fácil. Ella sabe que las cosas se pueden complicar. Y cuando en una relación los dos están conscientes de que van a enfrentar cosas difíciles, los dos están conscientes de que la vida no va a ser color de rosa, los dos están conscientes de que van a vivir dificultades, pues esa relación definitivamente va a ser mejor que aquella en la que esperan un camino con pétalos de rosas. La relación entre Noemí y Ruth también es una relación basada en la misma fe y en la misma identidad. Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Iban a estar sincronizadas en una misma fe, en una misma creencia y en una misma identidad. Y finalmente es una relación que desde el inicio está dispuesta a no dividirse, está dispuesta a que nada la separe. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y cuando hay dos personas que tienen esta disposición, lo más seguro es que cuando surja una diferencia se van a poner de acuerdo. Y el ejemplo de estas dos mujeres es un gran ejemplo digno de imitarse para tener una excelente relación. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te suplicamos que nos ayudes en nuestras relaciones, a que sean relaciones de calidad. Gracias por enseñarnos hoy la historia de Ruth y de Noemí. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.